Hola, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos en una emisión más al Círculo Rojo y encerrarse en esta nueva conversación con nosotros. Como siempre, a mi izquierda en la pantalla Raciel y a mi izquierda en la mesa, pero no menos importante, nuestra querida Ruth, que además ya está completamente recuperada. ¿Nos extrañaste? Un poquito. Es sincera además. Con esa sinceridad vamos a arrancar este programa, este episodio. Pues ahora todo el mundo se ha vuelto analista geopolítico, pero no necesitamos ser analistas geopolíticos para saber que desde hace más de 20 años ha rondado una frase en el colectivo particularmente opositor de que ahora sí ya vamos a hacer Venezuela, ahora sí ya vamos a hacer Venezuela. ¿Ves? Te lo dije, vamos a hacer Venezuela. La pregunta aquí es, muchachos, ¿ahora sí vamos a hacer Venezuela? Y lo digo con gran preocupación. ¿Quién empieza? Ruth, que acabas de retomar, o quieres darle espacio a nuestro querido Raciel? Yo tengo una duda muy genuina. ¿Dónde están mis arepas? Yo no veo mis arepas en la mesa. Hay que hablar bien de Raciel porque se comportó sin ser machista y aventar algún comentario machista que nos pudiera funar ahí en las redes. Ruth, ¿vamos a hacer Venezuela? Tú, a ver, ¿desde hace cuánto tiempo has escuchado eso, por cierto? En algunas ocasiones, de hecho, cuando se vino más la izquierda de López Obrador, pues todos pensaban, ¿no?, que iba a ser Venezuela. Y pues para nada, ¿no? O sea, todavía tenemos suministro de comida y todavía podemos ganar lo que queramos, bueno, de acuerdo al tope, ¿no?, que del salario mínimo, pero no somos Venezuela. Aunque con la intervención que tuvo Trump, pues de alguna forma hay una amenaza, ¿no?, a toda Latinoamérica, en donde quizá podríamos o podrían creer que podrían tomarnos como Venezuela. Bueno, de hecho, ya hubo una amenaza a Colombia y a México. Y a Cuba, y a Groenlandia, y a todos lados. En la Unión Europea. No, pues ya el reparto del mundo. ¿Y Nigeria? ¿Dónde dejan a Nigeria? A mí Nigeria ya lo... No, sí, pues precisamente. Justamente a la par de Venezuela. Pero justamente yo quiero empezar con que, remarcando también que también tenemos papel de baño, digo, ¿qué ha pasado? La primera vez que yo escuché que nos íbamos a convertir en Venezuela era en el contexto de la campaña de 2006, cuando López Obrador se enfrenta al desafuero, al ver el arrastre político que tiene justamente la campaña de López Obrador, toda esta cúpula empresarial de la derecha empieza a implementar la narrativa en todos los medios. Recordemos que para 2006 no había toda esta parte del internet, todos los medios digitales. No existía para nada un panorama como este. ¿Cuál era la única forma en la que la gente en toda la República se enteraba? Era en Televisa, lo he dicho en capítulos anteriores. El Canal 2 llega a prácticamente el 99.9% de la población. Y TV Azteca. Recordemos esas campañas del Consejo Coordinador Empresarial con el comercial de los ladrillitos, diciendo que te iban a quitar tu casa, que se iba a caer la economía. E incluso remataban, perdón por la interrupción, retomaban un fragmento de Hugo Chávez diciendo socialismo o muerte. Y decían después de eso, vamos a hacer Venezuela, o miren cómo acabó Venezuela, una cosa así. Y qué bueno que lo retoma Raciel, que era el Consejo Coordinador Empresarial, hay que decir. Es correcto, porque aquí hago un paréntesis adelantándome casi 8 años en la línea de tiempo, cuando se aprueba la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Gutiérrez Candiani, del Consejo Coordinador Empresarial, da una entrevista a medios resaltando las bondades de que privados metieran las manos dentro del sector energético, que más adelante vamos a abordar ese tema, que es uno de los trasfondos, es el trasfondo sobre la invasión a Venezuela. Sí, de hecho traemos un video muy simpático que les va a gustar acerca de eso. Pero lo que a mí me preocupa también en este mismo aspecto es cómo ahora algunos de estos comentócratas y de los opositores pareciera que ahora anhelan ser Venezuela, ruegan ser Venezuela respecto al intervencionismo. Uno esperaría que frente a una andanada tan violenta como la que está viviendo un país hermano latinoamericano, lo mínimo que se esperaría sería la solidaridad, sin importar de qué ideología viniera, porque además hablan tanto del respeto irrestricto al derecho internacional. Pero aquí dicen que sí hay una excepción porque no se estaban respetando los derechos humanos de los venezolanos y que entonces es justificable la invasión de los Estados Unidos. ¿Cómo ves esta postura de los opositores, Ruth? Pues tú nos vas a decir qué opositores son los que dicen eso. Pues, exacto. Alessandra La Vega, Xochitl Gálvez. Navegar con bandera de ingenuidad. Pero desde la campaña, ¿no? creo desde yo, la campaña. no sé. Pues se han subido, ¿no?, al tren.
de alguna manera había de alguna forma una fragmentación o un cisma. Justo habíamos platicado lo de Salinas Pliego, había hecho toda una campaña, pues sí, contra la parte izquierdista del país. Entonces, ya no sabían ni qué hacer. De hecho, justo por no me quiero saltar, pero por el tren interoceánico también se subieron a eso y también de alguna forma están tratando de contraatacar. Y ahorita que hubo la intervención de Venezuela, obviamente también dicen, también queremos a Trump aquí en México para que ponga las cosas en orden, cuando todos los pueblos tienen una soberanía y se tienen que respetar. Sí, pero lo que es muy interesante también de este asunto es como, a pesar de que ellos ahora sí quisieran que fuéramos Venezuela, después de que han repetido durante más de 20 años que ahora sí ya vamos a ser Venezuela, y cuando salen 13.4 millones de pobres y decimos no vamos a ser Venezuela, entonces vuelven a decir que ahora sí vamos a ser Venezuela, y cuando el dólar se debilita y el peso mexicano se fortalece, entonces dicen que, pero esperemos un poco más porque ahora sí vamos a ser Venezuela. Pero es muy interesante ver cómo ahora precisamente lo que ocurrió en el contexto político de Venezuela, que esperaban esos opositores y que rogaban porque Trump impusiera a María Corina Machado, mejor conocida por los periodistas, es decir, por Alejandro y Hernández. Por Hernández. Es que, bueno, para quien no sepa, Hernández es un caricaturista muy simpático que de repente se avienta unas puntadas maravillosas a través de su cuenta de Twitter, de X. Hay perdón, voy a hacer un paréntesis, permítanme, por favor. Hace un ratote, cuando se empezaron a inaugurar, no sé si se acuerdan de los bancos del bienestar. Y hay una escritora mexicana que se llama Ángeles Mastretta. Y Ángeles Mastretta está casada con otro escritor mexicano que se parece mucho físicamente al expresidente Calderón, al Espurio, que se llama Héctor Aguilar Camín. Y entonces son de los ideólogos de la derecha y el de los apapachos, al que Salinas de Gortari les daba apapachos. Y entonces ese día tuitea una imagen, Ángeles Mastretta, de un banco del bienestar, y dice lo que es tener dinero y mal gusto. Y entonces Hernández le contesta, pues tú te casaste con él. Entonces ya después se disculpó y dijo que se había manchado y unas cosas. Pero el Monero Hernández es una cosa muy simpática. Síganlo en redes, por favor, en su Twitter. Es @Hernández Monero, Monero Hernández. No importa, corto el paréntesis. Bueno, pero no dijiste cuál es la puntada que dijo. Justo la puntada, no, dila tú, por favor, del asunto de María Conchita Alonso. María Conchita Alonso. Quien no sabe, bueno, María Corina Machado es una opositora al régimen chavista, al régimen de Nicolás Maduro, que supuestamente se dedicó a recopilar las actas de la última elección presidencial, y ella sostiene que hubo un fraude electoral que nunca ha demostrado, porque además no ha presentado de veras dichas actas. O sea, ¿me estás diciendo que la derecha en Venezuela utilizó el voto por voto? Sí, casilla por casilla. Mira. Bueno, pero bueno, justamente es María Corina Machado. No, digo, es justamente a lo que voy. Mencionas Ángeles Mastretta, pero Mastretta que la derecha han impuesto con estas narrativas, justamente yo quería hacer ese señalamiento de la discordancia de la derecha, no solo en México, que creo que es importante abordarlo, sino a nivel mundial. ¿Recuerdan? No sé si tú, Ruth, recuerdas una foto en el Senado con la flamante Xóchitl Cuadri y Xóchitl Gálvez, con Mariana Gómez del Campo y no recuerdo qué otra senadora. Sus playeras en la campaña de 2016 diciendo Hillary, apoyando completamente a Hillary y denostando completamente a Trump. Yo sí recuerdo de quién más, pero es políticamente incorrecto decirlo. Bueno, simplemente como brevario. Sí lo voy a decir. Es un funcionario de gobierno actual que lidera el Instituto Mexicano de Seguro Social. Perdón, adelante. Bueno, de esos pecados que lleva la 4T en su ADN. Pero bueno, justamente eso retrata toda la dicotomía que utiliza la derecha y que ha utilizado durante todo el tiempo. Cuando detentaron el poder, la derecha decía, nos vamos a convertir en Venezuela. Hoy en día los medios generan esa narrativa de que, pues, ojalá nos pase lo que a Venezuela. Entonces, que nos invada Trump. Entonces, primero te están hablando de que nos vamos a convertir en un modelo económico que, por cierto, tiene siglos que no funciona, porque hasta el mismo Maduro ha reconocido que su economía no se basa en una economía socialista. Pero bueno, incluso nosotros en México tuvimos una economía de mercado más que social. Entonces, es un mito que se rompe. Pero bueno, toda esta narrativa instaurada por los medios, desde el nos vamos a convertir en Venezuela hasta López Obrador es un peligro para México, nos retrata
toda la realidad del desencaje de la derecha. La derecha no tiene narrativa, no tiene proyecto. La derecha a nivel global ha producido más pobres que los que aseguran que la izquierda los ha producido. Entonces, ante este descrédito, solo nos queda la doctrina goebbeliana de mentir para poder instaurar. Y aquí quiero resaltar, llegar al punto en el que esa narrativa de nos vamos a convertir en Venezuela se convirtió en el narcogobierno de. Empezamos a escuchar, yo empecé a escuchar la teoría del narcogobierno, del narcopresidente, desde López Obrador, por abrazar a la mamá del Chapo, y tienes a 2, 3 neandertales repitiendo y replicando todo eso en redes sociales. Hasta ahorita el pretexto de Trump justamente es, existe un narcogobierno en Estados Unidos. La misma Corte de Estados Unidos tiró ese mito de que existe un cártel llamado el Cártel de los Soles. Y aquí quiero llegar, para concluir este punto, esta intervención, el libro de Osvaldo Zavala, el de Los cárteles no existen, donde desnuda precisamente de una forma muy específica cómo la invención del término del narcotráfico es derivada del gobierno de México y del gobierno de Estados Unidos, precisamente para instaurar miedo en la población. Es una narrativa. No decimos que el narcotráfico, sus víctimas son reales, que el narcotráfico no existe, las víctimas son reales, pero realmente la narrativa es que el narcotráfico es, ahí viene el coco, te va a comer. Sí, y fíjate que a mí me gustaría apuntar, y ahorita voy contigo, Ruth, también, porque seguramente tienes una opinión al respecto, particularmente de los medios, que son los que luego tú monitoreas y te gusta ver ahí cómo opinan los opinólogos de siempre, y eso lo reservamos, pero además tiene que ver con eso. Y decías tú, no es porque el narcotráfico no exista ni porque se esté negando las víctimas. Y lo mismo yo digo también respecto a la situación de Venezuela en los últimos años, porque también ahora ha habido algunos medios que han tratado de instaurar esta idea de que no hay que opinar acerca de Venezuela, porque como uno no es venezolano, no podemos opinar, lo cual es una falacia. Es una falacia de esta que se denomina ad hominem, que es a la persona nada más que está un poquito oculta. Porque en ese sentido, pues uno no podría opinar absolutamente de ninguna cosa que no le atañera directamente a uno. Y aquí tú no puedes opinar de la Revolución Francesa. Yo no puedo opinar ni del feudalismo, porque no viví en el feudalismo, claro, ni de la Edad Antigua, ni tú puedes opinar de los años 80 ni de los 70 de este país. Sí, entonces es un argumento falso. Yo creo que hay que ser muy cuidadosos en el aspecto en el que sí hay que tener respeto para con los venezolanos, incluso para con aquellos que disientan con el régimen que actualmente gobierna en ese país. Es absolutamente respetable que no acompañen las medidas de ese gobierno, pero eso no implica que uno con distancia, que además siempre la distancia permite que haya un poco menos de pasión, y esa pasión permite ver un panorama más amplio. Porque el deterioro en algunos aspectos de la vida política, económica y social de Venezuela no nada más son derivados del régimen chavista que se instauró, porque nadie habla de las sanciones económicas que los Estados Unidos fueron imponiendo, como a Cuba misma también. Eso pareciera que no tuviera ninguna implicación. Entonces yo quería nada más apuntar eso que dices. No es que se esté negando que sí hay una situación difícil, que sí hubo un éxodo de venezolanos que fueron a distintas partes del mundo porque veían con mucha dificultad lo que ocurría en su país, pero eso no implica dejar de ver lo que fue apretando los Estados Unidos de Norteamérica hasta llegar al punto de deponer un presidente, porque se le vea por donde se le vea, ese es un golpe de Estado. No se puede definir de otra manera, es un golpe de Estado que dieron los Estados Unidos. Pero yo sí querría escucharte, Ruth, ¿qué opinas de esta, pues digamos, vocación que tienen estos opinólogos, evidentemente proclives a la oposición, que parece que están encantados con una intervención militar de los Estados Unidos? Pues como lo mencioné al inicio, están desesperados por tener una narrativa justo de expansionismo, o sea, digamos que no, de fragmentación con el gobierno en turno, porque obviamente ya, como lo mencionamos en otros episodios, no tienen un proyecto de nación, no tienen una narrativa en donde les sostenga todos, digamos, los argumentos, no tienen cosas que realmente lo sustenten. Entonces pasa esta situación, Trump invade Venezuela y obviamente pues dice, también queremos que nos vengas a salvar, ¿no, Trump? Pero fíjate, déjame interrumpirte ahí porque tengo un videito que les va a interesar a todo mundo. Voy a poner un fragmento nada más para que escuchen. Es de el tercer grado, de esos analistas ahí de Televisa. Cuenta con el respaldo y resuelve, en efecto, retirar a la cabeza, pero no. Y es justo lo que estás diciendo, lo que va a notar bien. Bueno, una gran bofetada a los grupos conservadores, no solo mexicanos, yo diría internacionales,
que creían de alguna cierta manera fantasiosa que Trump iba a ser su aliado en la arena internacional y que los iba a ayudar a llegar al poder, no solo en Venezuela, estoy pensando en muchos otros países latinoamericanos, bueno, en el propio México. Había quien hacía llamados a Donald Trump a que controlara, entre comillas, algunas de las reformas que no les gustaba de Morena. Claramente lo que Trump está mostrando es que él no tiene aliados ideológicos, él solamente tiene intereses económicos. Aquí el interés por secuestrar al presidente de Venezuela es muy claro, es un interés económico por robarse el petróleo de Venezuela y es algo que Estados Unidos ya comenzó a hacer. 50 billones me parece. Pues básicamente apunta a lo que acabamos de señalar, ¿no? Yo hubiera querido ver la cara de María Conchita Alonso, de María Corina Machado, justamente cuando Trump, en inglés, dice que ella no cuenta con el respaldo popular. Cuando le preguntan, bueno, en este caso de la sucesión va a ser María Corina Machado, y para quienes no están en la misma sintonía o no conozcan el término de quién es María Corina Machado, María Corina Machado o Manchada es el Claudio X, la Manchada, es el Claudio X venezolano, una persona súper inflada que han inflado los medios de la derecha, reconocida en España, reconocida en todas estas narcodictaduras de derecha. No, y hay que decirlo también, ahora reconocida también por el premio Nobel, porque creo que también es importante, perdón la interrupción, ir desmontando de pronto esas aparentes figuras de autoridad y esos premios que van demostrando que son un grupo de gente que tiene intereses muy particulares. Pero ¿no? hay que resaltar que Trump no le perdonó que no le haya entregado, que no haya dimitido su premio Nobel para entregárselo a él. Por eso es que el pelón de Infantino, en la presentación de los grupos, le da el premio a la paz a Trump. Entonces, si de por sí estamos mal, ahora imagínate esta payasada de la FIFA. Pero bueno. Pero, perdón, pero no sé si vieron que María Corina Machado, ya vamos a dejar a la pobre María Conchita Alonso. Sí vieron que un día después de que sale toda esta nota donde se señala que Trump no permitió que esta mujer llegara a la presidencia porque no le reconoció y no le otorgó el premio Nobel, ella sale en un video posteriormente a decir que desde luego ella sí le hubiera entregado el premio, porque desde que se enteró que ella iba a ser la galardonada, pues ella se lo había dedicado, pero que ahora no ha tenido oportunidad, pero que, o sea, arrastrándose así por el fango de la peor manera, cuando al señor Trump no le importa. Lo acaba de decir Viri, creo que los tres acompañamos de esa opinión. Trump no tiene amigos, no tiene ningún tipo de aliado ideológico. El señor está haciendo negocios. Pero no solamente Trump. Estados Unidos es sabido que históricamente no tiene intereses en común. Lo que él tiene son sus propios intereses y los va a defender. Estados Unidos es el país que históricamente ha permanecido más tiempo en guerra, cerca de 220 años. 220 años en guerra permanente nos habla de cuál es la industria, cuál es el motor de la economía de Estados Unidos, aparte de la del narcotráfico. Y entonces, si tienes todos estos elementos, logras entender por qué Estados Unidos, y no solo Donald Trump, recordemos cuando Obama en 2015, creo que lo mencioné en el episodio pasado, también amenaza a Venezuela diciendo que Venezuela es una causa de amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Como, ¿por qué chingados, no? O sea, y solo para apuntar, también quería hacer énfasis en los medios, en el comentario que hace Ciro Gómez Leiva, diciendo que no fue un golpe militar, que fue una sustracción. De ese nivel de ridiculez es la oposición y los medios que engloban a todo esto. Ruth, ¿qué ibas a decir que te interrumpimos groseramente? No, solamente que es el neoimperialismo de ahorita de Trump. O sea, él, como lo mencionan, o sea, regreso a la idea, no tiene amigos, como dice Viri, tiene intereses económicos y a él no le interesa quién se arrastre por él. Así que los de la oposición que ni estén dándoles dádivas a Trump porque no le interesa. El migajero Nobel debe de ser para María Conchita Machado. Entonces. Sí, que creo que ese mensaje tuyo, Ruth, va muy bien para el empresario mexicano que no quiere pagar impuestos y que fue a la cena ahí a la casa de Trump de Mar-a-Lago, porque no lo van a apoyar. Pero yo, una pregunta sería a los dos. ¿A cuál de los dos le darían el premio migajero Nobel? Uy, está difícil. Entre María Corina Machado y Ricardo Salinas. El tío Richillón, por favor. No, definitivamente sí, María Corina Machado diciendo ahora que sí le va a entregar el premio a Trump. Sí, porque el premio Nobel no es lo mismo en una cena que el premio Nobel.
Yo les tengo otro videito que me gustaría compartirles que tiene que ver con lo que acabas de decir, Raz, de la pobre María Corina Machado. Es un tiktokero. ¿No te das cuenta, zurdito, que no le interesa el petróleo? A Trump lo que le preocupa es la libertad de los venezolanos. Por eso va a llamar a elecciones y va a gobernar María Corina Machado. Claro. Zurdo. Mr. President, ¿van a llamar a elecciones? No, solo nos interesa el petróleo. ¿María Corina Machado va a gobernar Venezuela? No sé quién es María Corina Petróleo, pero nosotros vamos a petrolear Venezuela. Mr. President, ¿para qué vinieron a Venezuela? Vinimos para capturar a Nicolás Petróleo y para petrolear a todos los petrosolanos de Petrezuela y que puedan ser verdaderamente petrolibres. Y también para llevarnos todo el petróleo. Exacto. A mí lo que me parece muy preocupante de este asunto, que lo apuntabas ahorita, Raciel, y tú también, Ruth, si este neoimperialismo que evidentemente busca llevar a cabo la misma política extractiva, es decir, apoderarse de los recursos naturales de otros países para ellos poder seguir subsistiendo con todos los excesos. Pero aquí el problema también es que Trump solamente es una cara de ese neoimperialismo y de esos negocios. ¿Quiénes están detrás? Que nosotros no somos analistas geopolíticos ni mucho menos, pero hay algunos indicios que permite ver. Por ejemplo, es gravísimo lo que decía una congresista estadounidense, que primero se reunió Donald Trump con las petroleras antes que con el Congreso, es decir, estaba repartiéndose con ellos, porque además se sabe que algunas de esas empresas petroleras lo apoyaron en la última campaña con mucho dinero bajo el compromiso de que él les iba a suministrar petróleo. ¿Y de dónde se va a suministrar el petróleo? Es correcto. Bueno, creo que esta versión del neoliberalismo gabacho es un ejemplo históricamente vigente. ¿Por qué? Porque creo que hay un listado de más de 70 países en los cuales Estados Unidos ha metido las manos, desde países africanos, el último caso fue Nigeria, recordemos Afganistán, recordemos Irak, cuando Bush hijo invade con el pretexto. Hay una película muy buena que se llama El Vicepresidente, que justamente se me fue el nombre del vicepresidente que era el vicepresidente de cabecera de Bush. Es Fantasma Rojo, ayúdame, yo sé que tú tienes el dato. Ahorita sale en la pantalla. Que precisamente en esa película te narra cuál fue el trasfondo de la invasión a Irak. Nadie protegió a Saddam Hussein en ese momento, nadie lo defendió porque evidentemente era una persona, pues digamos que con ciertas prácticas dictatoriales, pero realmente el petróleo era lo que estaba detrás y la riqueza natural. Aquí quiero acotar 3 datos muy importantes sobre Venezuela. Estamos hablando del petróleo porque Venezuela es el primer país a nivel mundial dentro de la OPEP que tiene reservas confirmadas de petróleo para más de cientos de años. Entonces, en miles de millones de dólares, imagínense qué es lo que representa esa riqueza. En segundo lugar, Venezuela es el tercer país a nivel mundial con tierras raras, incluyendo el oro, porque mencionamos el petróleo, pero realmente las reservas de oro en Venezuela están muy arriba. Y el sexto productor con reservas de gas natural a nivel mundial. Entonces, si haces esta suma de factores, podemos entender cuál es el trasfondo. Y retomando el tema de Al Gore, ya me acordé, del vicepresidente Al Gore, que es esta narrativa de la película. No, es Dick Cheney. Dick Cheney, sí es cierto. Sí, porque Al Gore, bueno. Y el actor que hace esa película es Christian Bale. Christian Bale, exactamente. Que es miren, no la he visto. Es buenísima. Entonces, si tienen oportunidad de verla, eso les va a dar un parteaguas para entender, al menos en el caso de Irak, qué es lo que se cocinó dentro de la Casa Blanca y pueden entender. Bueno, mejor no lo menciono. Y en el pentatonto, en el pentatlón. El pentatlón y sus movimientos. Que por cierto, aquí un dato muy curioso. Estaba escuchando a Diego Rosarín que justamente explicó mediante estadística que hay 2 lugares cerca del pentatonto donde uno es un bar concurrido por la comunidad gay y otro es una pizzería. La noche del ataque a Venezuela se registró que este lugar, que era muy concurrido en fin de semana, pues estaba vacío. Misteriosamente. Y que la pizzería tuvo una de sus mejores noches en ventas. Entonces, digamos que esos datos curiosos pueden irnos dibujando un panorama. Para ir cerrando,
Más allá de lo que se conoce de que por supuesto los Estados Unidos están interesados en los recursos naturales de Venezuela, aunque luego sale el propio Trump a decir que el petróleo que tiene Venezuela es pesado y es horrible y que no le sirve para nada, pero luego cuando les preguntan si van a liberar al pueblo de Venezuela no hablan de otra cosa él y su vicepresidente más que de petróleo, petróleo y petróleo, como lo acabamos de ver muy bien satirizado en este video. Más allá de que también sepamos que han sido los Estados Unidos los principales exportadores de armas, México, a través del hoy secretario de Economía, Marcelo Ebrard, cuando estuvo en Relaciones Exteriores, demandó a una de las empresas armamentistas de Estados Unidos porque son ellas quienes han vendido armas a los grupos armados aquí en territorio nacional. Y son ellos también quienes armaron a los grupos paramilitares en Medio Oriente y después se inventan todos estos discursos para justificar las invasiones y despojar a las naciones de sus recursos. Pero más allá de eso, y para ir cerrando y conocer sus conclusiones, respecto otra vez a lo que iniciamos, vamos a hacer Venezuela. ¿Qué podemos hacer o qué se puede hacer desde el régimen que gobierna actualmente este país para evitar que se fortalezca este discurso del narcogobierno que está golpeando por todos lados por los medios de comunicación corporativos, y de esa manera seguir teniendo la legitimidad y el grado de aprobación que sigue teniendo la presidenta Sheinbaum, y que no haya ni el mínimo pretexto para debilitarla, y que el día de mañana el presidente de los Estados Unidos quisiera operar de la manera en la que operó en Venezuela? Ruth. Es que justo Trump invadió Venezuela por una justificación de que hay un narcotráfico en Venezuela. Entonces, por ahí, de alguna forma, la oposición quiere entrar, porque el pretexto de Trump es que hay... acusó a Maduro de narcotráfico, ¿no? Algo así, hay un cargo ahí. Sí, que muy rápido se vino abajo. Porque exacto, va por el petróleo. Dijo que no existe tal cosa como el cártel de los soles. Exacto, y entonces, pues, como dices, venden ellos las armas, son los que el cártel de las arepas, pues es que no, pueden ponerle cualquier nombre, lamentablemente. Las armas y, por ejemplo, la droga. No tengo los datos, pero te apuesto que son los principales consumidores del mundo, los norteamericanos, en droga. Entonces, yo creo que pues Trump es la hipocresía total y obviamente, pues sí, o sea, como lo hemos visto, su interés es expansionista y obviamente también tenía miedo, porque también eso no lo hemos comentado, tiene miedo de que China y Rusia se metan aquí a América para que tomen los recursos naturales que creen que ellos, como la doctrina Monroe, los recursos naturales son de América para los americanos. Entonces, pues obviamente quiere sacar digamos que a estas potencias para seguir adquiriendo recursos naturales de América. Y pues lamentablemente, en vez de, pues la oposición ya la conocemos, están ocupando esta situación para colgarse. Esa es. ¿Pero les va a salir? No les va a salir. Pues es que se ven ya muy obvios, ¿no? O sea, como que ni siquiera son inteligentes para por lo menos disimular, o sea, como que pasa algo y se suben ahí. Luego no les funciona, pasa otra cosa y se suben ahí. Entonces son como el correcaminos. Quien no haya visto nunca el correcaminos y el coyote, son como el coyote. Raz, ¿cómo concluyes? Espera, acá estoy copiando, perdón. Primero, como Mr. Bean. Yo coincido con Ruth de que en Estados Unidos los gabachos se meten hasta los de dulce, y me refiero a los panes. Se meten de todo. Son el primer consumidor a nivel global de droga. Bueno, punto número 2. ¿Sí o no? Sí, Raciel, sí. La obesidad. Con topper. Hasta para llevar. Hasta aprendiste al fantasma rojo. Yo le enseñé al fantasma rojo en ese. Ahora, ¿qué es lo que se debe de hacer para controlar la narrativa de Donald Petrombleo? Creo que el ejercicio de la mañanera que bien instauró López Obrador y ha seguido Claudia Sheinbaum es la máxima ahorita para poder desestimar. ¿Qué es lo que veo? El ejemplo en Donald Trump. Donald Trump no hace una mañanera, pero está saliendo a cacarear todo a medios. Recordemos que los medios a nivel global pertenecen a corporaciones multimillonarias que realmente tienen los medios simplemente para controlar narrativas. Sus verdaderos negocios están en otros lados. Entonces, Fox News, CBS, CNN salen con la narrativa, le abren el micrófono a Trump, como aquí en México. Cualquier persona de derecha tiene micrófono abierto para salir a la hora que se le plazca, que se le eche un huevo.
Entonces, creo que el ejercicio de la mañanera sigue siendo ese parteaguas para poder mantener los índices de aprobación, porque si sale algo, por ejemplo, hoy se acaba de dar a conocer los datos de la Estrategia Nacional de Seguridad, reduciendo en 40% los homicidios dolosos y en 47% los delitos de alto impacto. Entonces estamos hablando de que en este gobierno desde hace 7 años se ha estado trabajando en estrategias para reducir la incidencia delictiva. ¿Qué es lo que viene acompañado de eso? Una narrativa de que ahí viene el coco, somos el narcotráfico. Mencionabas precisamente que Estados Unidos y las armeras estadounidenses proveen de armamento no solo a Medio Oriente, proveen de armamento a los mismos cárteles que ellos denominan, esa figura inventada por Estados Unidos. Entonces, creo que a partir de ahí es donde se puede seguir manteniendo cierto control para mantener informada sobre toda la población. Pues muy bien, mi único, digamos, deseo, porque todavía estamos en época de Reyes Magos, aunque la vez pasada se los pedimos, ya pasaron, pero para mí sí sería que sí fuéramos Venezuela, pero porque encontráramos yacimientos de petróleo tan grandes como los que tiene ese país, ¿no? De ninguna otra manera desea uno estar en las circunstancias que se encuentra actualmente Venezuela bajo este asedio de los Estados Unidos de Norteamérica. Y ojalá que se sigan quedando con las ganas los opositores. Ya vimos que de todas maneras no les haría caso Donald Trump. El señor está haciendo negocios y mientras se encuentre margen de negociación con el actual régimen, por supuesto, como lo ha hecho muy bien la presidenta, siempre bajo la ley y siempre que sea benéfico para ambos pueblos, pues va a seguir ahí. Gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos la siguiente semana. Cuídense.